este vídeo vamos a ver cómo gestionan el estrés los grandes CEOs, como por ejemplo Borja Vázquez, el CEO de Scalpers, Pablo López, el CEO de Silbón, y José Díaz, el CEO de La Sirena y de otras grandes empresas. Vamos con el vídeo. Antes de hablar del estrés, vamos a empezar con datos actuales, y es que Scalpers está en una facturación anual de 200 millones al año y con casi 300 puntos de venta a lo largo de 5 países. Silbón está en una facturación anual de 50 millones al año y con 80 puntos de venta en España, Francia y Portugal. Y por último, José Díaz, que aparte de La Sirena gestiona más de 150 empresas, tiene un patrimonio de unos 550 millones aproximadamente. Estos son los datos y el punto en el que están estos tres ejemplos de empresarios españoles que os he puesto en el vídeo. ¿Cuál es el elemento común que han trabajado para estar en el punto donde están? Y es que es curioso porque ninguno de ellos ha trabajado el estrés como tal, sino que se han centrado seguramente en las causas del estrés. Es decir, el estrés es simplemente la consecuencia que vemos. El estrés es la punta del iceberg. Pero todo lo que hay antes de sentir estrés a nivel empresarial, como un gran CEO o gran empresario, tiene mucho que ver con tomar decisiones, con saber aguantar los fracasos y saber levantarte, es decir, la resiliencia, y con el foco mental, con saber dirigir tu mente a donde quieres dirigirla. Es decir, que para llegar a un punto de éxito empresarial y también personal, debemos entender que no debemos trabajar el estrés de forma directa, sino que debemos trabajar lo que hay debajo del estrés. Entonces vamos a ver estos 3 puntos en profundidad, como es la toma de decisiones, cómo tomar decisiones de forma rápida, eficaz y en el momento en el que hay que hacerlo, tanto para la gestión del equipo como para la gestión de uno mismo, cómo ser más resiliente, es decir, cómo aguantar los fracasos y cómo afrontarlos para poder levantarnos más rápido, porque si no nuestro competidor lo va a hacer antes. Y tercero, cómo dirigir nuestra mente a donde queremos, cómo dirigir nuestra atención a donde queremos, porque uno de los conflictos o uno de los frenos que más tienen los grandes CEOs es que su mente se distrae mucho. Y se distrae mucho porque el día a día de un empresario está lleno de imprevistos, y esto es algo que acumula estrés. Y el estrés es como una batería que se va llenando poco a poco hasta llegar al final, y entonces explotamos. Y para evitar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que entender primero cómo afecta el estrés en nuestro cerebro. Y de forma muy resumida tenemos que entender que cuando tenemos mucho estrés, la corteza prefrontal, que es esta zona del cerebro, es la encargada de tomar decisiones y de planificar tareas y de organizar nuestro día a día, tanto a corto, medio como a largo plazo. Cuando tenemos mucho estrés en nuestro día a día, esta zona del cerebro, que se encarga de las tareas y de planificar y de tomar decisiones, no funciona correctamente. Entonces, por mucho que nosotros queramos o hagamos cursos de productividad o hagamos técnicas de cómo tomar mejores decisiones, si no bajamos el nivel de cortisol en sangre, si no bajamos el nivel de estrés, nuestra corteza prefrontal no va a poder tomar decisiones de forma eficaz. Entonces, el primer punto es bajar el nivel de estrés. ¿Cómo hacemos esto? Ahora lo vemos. Para bajar el nivel de estrés y de cortisol en sangre y a nivel cerebral se utiliza mucho la respiración o el mindfulness, pero yo en concreto con grandes CEOs como estos ejemplos que os he puesto no recomiendo el mindfulness. ¿Por qué? Porque si uno nunca ha entrado en contacto con este tipo de técnicas, es bastante bloqueante el ir a 1000 revoluciones en el día a día y de repente decir siéntate a respirar o siéntate a meditar. Y esto lo que va a hacer es generar más estrés. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, madre mía, con la cantidad de tareas que tengo que hacer, ¿cómo me voy a yo a sentar, a meditar y no hacer nada? Entonces esto genera a veces más conflicto que solución. Yo lo que propongo en estas situaciones y para este perfil concreto es escribir lo siguiente. ¿Cuál es la decisión que llevo tiempo posponiendo y que es la que más me va a hacer avanzar ahora mismo? Después de contestar esta pregunta, contestamos a ¿cuál es el miedo de afrontar las consecuencias de esta decisión? Porque cuando tomamos decisiones, el miedo no está en la decisión, está en las consecuencias de decidir eso que queremos o debemos decidir. Y por último, ¿cómo vamos a afrontar el plan después de tomar la decisión?
cómo vamos a qué vamos a hacer cuando hayamos tomado esa decisión. Es decir, vamos a fabricar un plan de contingencia por si sucede el peor escenario posible, qué vamos a hacer al respecto. De esta forma, escribiendo en papel la respuesta a estas preguntas, porque todos sabemos las respuestas a estas preguntas. El problema es que muchas veces no nos atrevemos a verlas o a ser conscientes y nos metemos en el vorágine del día a día, del torbellino de hacer tareas, de cubrir imprevistos, evitando ver las respuestas a estas preguntas, que son las que realmente debemos atender ahora mismo para no tener tanto estrés respecto a la toma de decisiones. Entonces, cuando escribas estas preguntas en un papel, tu cerebro lo más probable es que baje el estado de alerta y baje el nivel de cortisol, porque va a estar más calmado, porque va a ver el peligro de forma consciente y va a ver sobre papel el peligro que se le viene encima. El segundo punto es cómo podemos tener más resiliencia y cómo podemos afrontar mejor los fracasos, y esto es una herramienta muy sencilla, que son plantas adaptógenas. Los adaptógenos son plantas como por ejemplo la ashwagandha, el ginseng, la rodiola. Son plantas que en la época de la Guerra Fría, no sé si fue un doctor o algún científico, lo que hizo era buscar plantas o sustancias que vivieran en entornos muy hostiles o en temperaturas extremas de frío o extremas de calor. ¿Por qué? Porque pensaba que si allí podían desarrollar vida estas plantas, seguramente tuvieran sustancias que ayudaran al cuerpo humano, al ser humano, para resistir condiciones de mucha presión. Y aquí tenemos los suplementos, como por ejemplo puede ser de ashwagandha o rodiola, que os lo voy a dejar en la descripción para que podáis cogerlos. Y esto, lo único que hay que tener en cuenta es que si tienes afecciones cardíacas, de colesterol, la tensión alta, o si tienes alguna medicación, debes consultar antes con tu médico antes de tomar este tipo de suplementos. Lo que va a hacer es regular el nivel de cortisol en sangre y va a hacer que literalmente tu cuerpo y tu mente sea más resistente a los entornos de alta presión y a las condiciones de alto nivel de estrés, para que puedas decidir de una forma mucho más eficaz, mucho más rápida y ahorrando tiempo sin notar la presión. Literal, parece magia. Yo a los clientes que se lo he recomendado alucinan, y podéis ver los testimonios de hecho de estos clientes en mi web, que os la dejo por aquí y en comentarios. Vamos a cómo hacer que el foco mental esté donde queremos que esté. Es decir, el foco mental es una de las cosas de las que menos se habla y de las que más se debería hablar de cómo controlar, porque significa que mi mente, en lugar de ir saltando de pensamiento a pensamiento y de estímulo a estímulo, soy yo quien controla a dónde va mi mente. Y soy yo quien controla mi atención. Y esto lo hacen muy pocos. De hecho, las personas que llegan a cierto éxito empresarial, aparte de otros muchos factores como controlar las métricas de la empresa, por supuesto, los números, la oferta, el producto y demás, hay un componente que es, aparte de la resiliencia y tomar decisiones correctamente, se concentran en lo que quieren, tienen claridad en su foco y saben dirigirlo perfectamente. Como este punto es tan amplio, si te interesa este tema, házmelo saber en comentarios y haré un vídeo explicando solo cómo dominar tu atención, cómo dominar nuestros pensamientos en un entorno de alta presión. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y ponme en comentarios de qué te gustaría que hablara en relación a CEOs y entornos de alta presión a nivel empresarial. Nos vemos en el siguiente